Ha llegado el gran día, el más esperado para los culés y las culés, el más esperado para los valientes, para los soñadores, para los que no se rinden por nada del mundo, para ti que estás viendo este vídeo, para mí que llevo toda una semana creando contenido sobre este partido porque sí, mañana es la final de Champions. Mañana, 24 de mayo, a las 6. Nosotras lo veremos en casa, pero quienes vayan a Lisboa, que se espera a aproximadamente 15.000 personas, irán al estadio José Albalade, con una capacidad de 50.000 espectadores, aproximadamente más o menos lo que hubo en San Mamés. Es el campo del Sporting. Y nos arbitrará la cuarta árbitra de la final de Bilbao, que será la primera de esta final, Ivana Martinic. Yo estoy muy nerviosa. No es una pausa dramática, es que verdaderamente estoy muy nerviosa. Es que mientras estoy grabando este vídeo, tengo ahora mismo el stream de la Champions con el entrenamiento del Barça, porque tengo recuerdos de Vietnam, de ese entrenamiento de la final donde Alexia tenía molestias. Es que tengo mucho miedo de estos entrenamientos y acabo de ver a Kika Nazaret llorar en el entrenamiento. Bien no estoy, pero vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos para hacer esta previa, porque yo entiendo que venís aquí para la epicidad, para calmar nervios o incluso para poneros más nerviosos y nerviosas. Eso también puede pasar. Pero vamos a hacer un recorrido. Primero, es la cuarta Champions del Barça, su tercera consecutiva. Me refiero a la que pueden conseguir, porque esto no está claro. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hablaremos de las fortalezas y debilidades del Barça, pero también hablaremos de las fortalezas y debilidades del Arsenal, aunque del Arsenal más extendidamente ya lo hablamos en el vídeo de ayer, que os lo dejaré por aquí, como siempre. Dicho todo esto, un histórico del enfrentamiento Arsenal-Barça en Champions, pues gracias a esta cuenta que os dejo por aquí, se han enfrentado 4 veces en Champions, 2 en 2012 y 2 en 2021, y es verdad que hay uno más porque es un amistoso, pero bueno, no lo vamos a contar. Goles, históricamente, Little, Betty, Manum por parte del Arsenal, y por parte del Barça, Lique Martens, Alexia, Mariona, Oshoala, Jenny, Rolfo y Aitana. Perdonad, es que lo tengo todo apuntadísimo. Mientras yo vaya hablando y vaya haciendo la previa, ya os adelanto que al final de este vídeo tendréis los 11 posibles con una breve explicación de todo y las jugadoras que pienso que van a ser más, digamos, importantes, aunque ya sabemos que en una final todas lo son, pero a quién hay que estar bicheando, a quién tenemos que echar el ojo. Mientras hable, aquí van a salir las cosas, así que estad viendo este vídeo y no escuchándolo solo. Ya he dicho que el Barça busca su cuarta Champions y lo busca con unas fortalezas para mí, que lo divido en 3: experiencia en finales, calidad técnica y versatilidad táctica. Experiencia en finales porque ya tenemos 4, ya es bastante experiencia, ya te curte esa fortaleza como, digamos, un punto a favor, ya que te da una veteranía y sabes afrontarlas con los nervios y todo lo que te supone esa cosa de tengo que salir al campo, tengo que ganar un trofeo y es un partido casi a vida o muerte, ¿no? Entonces, de alguna forma, sabes más o menos por dónde va a tirar el partido. En cuanto a la calidad técnica, ya sabemos la calidad que tienen nuestras jugadoras. No es solo el estilo de juego que se mantiene, digamos, inducido por Pilar Romeu y los anteriores entrenadores del Barça, que por cierto, Jonathan Giraldez ha hablado para Sport 3, lo tendréis en mi Twitter, o sea, si queréis verlo, porque tampoco es que diga nada fuera de lo normal, simplemente que se alegra mucho y que es una oportunidad muy grande. Pero todo esto, obviamente, el técnico es una de las grandes piezas y las jugadoras quienes al final trasladan ese estilo de juego que han entrenado y que han practicado durante toda la temporada.
Hablaremos de las jugadoras clave, pero yo tengo que destacar precisamente el buen juego del Barça, el fútbol champán, el fútbol de posesión, el fútbol del tiki-taka, pero también un nuevo fútbol que nos han enseñado esta temporada, que es el ataque rápido, ¿no? El buscar esas bandas rapidísimas, el buscar a esa Pina, el buscar a esa Rolfo, a esa Esme, a Ona, a Graham en las bandas y luego balones largos a Payor, que esto no se había hecho prácticamente nunca en el Barça, quitando de cuando teníamos a Oshoala, porque no teníamos a delanteras con la capacidad futbolística y física que tiene Payor, por ejemplo. Luego también muchísima capacidad de creación de juego en el centro del campo, creo que es una de nuestras cualidades y que la explota muy bien el Barça. Una buena línea defensiva que al principio de temporada sembraba unas cuantas dudas, pero que creo que han ido cogiendo bastante ritmo y que tienen una muy buena toma de decisiones, sobre todo en partidos importantes como este. Y luego también destacar a nuestro gran cerrojo en portería, que es Katakoi. Pero claro, todo no va a ser bonito, todo no va a ser perfecto, porque el Barça también tiene debilidades, pero vamos a decirlas un poco bajitas para que los fans del Arsenal y el staff del Arsenal no vea este vídeo, ¿no? Tiene pocas debilidades, pero las tiene, porque el Barça tiene esa presión por ser favorito. Hoy le han preguntado a Aitana, que por eso tenéis este vídeo, bueno, lo tenéis a la hora que toca, pero yo lo estoy grabando más tarde de lo normal, porque me he quedado a ver la rueda de prensa de Aitana, Alexia y Pera Romeu, que ha tenido una escena muy cómica. El resto ha sido un poco preguntas así bastante normales que no han dado casi información, pero esta escena ha sido increíble. My English is improving, but I'm gonna with Spanish. Sorry. Better Aitana, yeah. ¿Me? Ok. Y precisamente lo que os decía es que Aitana ha dicho que sí, que son favoritos, que es normal que lo sean, porque al final pues han llegado a tantas Champions, etcétera, etcétera, los números también te dan para ello, pero que no tienes hecha la final, al final la tienes que jugar, tienes que dar el máximo de ti y tienes que ganarla, no lo tienes hecho, no por ser el favorito tienes la final ya ganada, ¿no? Esto te lo tienes que trabajar. Y creo que la presión de ser favorito de alguna forma puede ser una debilidad y te puede afectar en el sentido de salir demasiado confiada. Con Medina, que lo dejaré por aquí, ya hablé yo sobre la mentalidad de esta al principio un poco cagona que tenía el Barça de salir a los partidos y empezar esos 15 primeros minutos bastante mal, con una calidad rara y distinta en ellas, no por una mala calidad de juego, sino por una falta de ideas o una falta de ritmo, una falta de concentración a veces, y todo esto pues obviamente yo creo que se debe a precisamente esa debilidad de la presión por ser favorito. Otra de ellas, que es la que está relacionada, que es entrar mal al partido. Y luego, creo que ahora mismo a nivel futbolístico me atrevería a decir que no tenemos ninguna debilidad, porque la única debilidad que yo podría aportar es la efectividad de cara a puerta. Necesitamos que todas las ocasiones que se generen se aprovechen, porque igual en una final no tienes tantas posibilidades, no tienes tantas ocasiones de gol como para marcar tantos goles, y los necesitas todos, porque gol que perdonas, gol que te marcan, y esto es una realidad. Dicho esto, pasemos al Arsenal, porque si no se nos va a quedar un vídeo larguísimo que no vais a ver, pero antes, dale like, suscríbete y coméntame, porque estamos ganando mucho y esto es gracias a vosotros. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. El Arsenal que regresa a una final de Champions tras 18 años. 18 años sin pisar una final de Champions. Es heavy. Después de remontarle al Lyon y hacer un gran recorrido, que ya lo hablamos también con Medina todo esto, pues es cierto que el Arsenal se ha ganado esa fama de equipo al que batir, porque es lo que ha dicho Aitana y Alexia también lo ha repetido luego. El Barça nunca le metió 4 goles al Olympique de Lyon y el Arsenal sí que se los ha metido y han dado la vuelta a una eliminatoria que tenían muy a la contra. Por tanto, el Arsenal, cuidado con el Arsenal. No quiero meter miedo porque sé de las capacidades de nuestras jugadoras, pero es cierto que
tiene unas fortalezas. Destacaba yo la resiliencia, ese saber remontar un partido, ese que no te importe ir por detrás en el marcador. Luego creo que también tiene mucho talento jugadora a jugadora, si tú te pones a ver, hay mucha estrellita, pero esta fortaleza para mí se traduce un poco en una debilidad, y es que igual hay mucha jugadora buena, pero no hay un equipo, ¿no? Y ahí sí que gana el Barça para mí, que hay mucha jugadora individual, pero el equipo también es muy bueno. Otra de las fortalezas del Arsenal, adaptabilidad táctica. Para mí creo que Slegers es una muy buena entrenadora, en el sentido de que es muy versátil y de que si un partido te funciona mal, no tiene miedo de cambiar directamente la formación, de pasar de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 sin ningún tipo de problema. Esto un poco nos jode en el 11, porque a la hora de predecir el 11 es bastante impredecible, pero luego hablaremos de ello. Debilidades del Arsenal. Una falta de experiencia en finales, creo que esta es una debilidad enorme. De hecho, Mariona, en una entrevista para TV3 o para Sport 3, no me acuerdo ahora, bueno, para algún medio catalán, dijo que esa falta de experiencia pues igual se podía manifestar en que igual se cagan al inicio del partido, ¿no? Igual te pesa este sentido de final y este sentido de empezar en una final por primera vez prácticamente. Es cierto, pero también es cierto lo que muchos y muchas me habéis puesto en comentarios en el vídeo del Arsenal, y es cuidado, Andrea, porque esta falta de experiencia también se puede traducir en, oye, yo no pierdo nada. Es casi mi primera final, podríamos decir. Además, no parto de favorito y yo no pierdo nada arriesgándome y yendo a por todas. Ni mala mediaticidad, ni mala fama, ni nada, porque en teoría no tengo ese peso sobre mis hombros y tenéis toda la razón del mundo. Debilidades de presión defensiva, y esto es un punto en el que el Barça tiene que hacer mucho hincapié. Esa presión alta que sabe hacer el Barça a la perfección va a ser el arma con la que contraatacar al Arsenal, así como aprovechar los errores de espacios que deja el Arsenal, como lo analizamos el otro día en el vídeo del Arsenal, ¿no? Que en estas idas y venidas de los contraataques y del repliegue defensivo podrían dejar algún espacio, que tenemos jugadoras muy buenas como Graham, como Aitana, que saben colocarse exactamente en X posición para arrastrarse incluso a las centrales y dejar a Payol muy sola. Por ejemplo, yo pongo situaciones. Voy a poner los 11 que creo. El del Barça por una parte, vamos a empezar hablando del Barça porque creo que es el que más os interesa. Sí, he puesto a Esme Bruce de titular y creo que no necesita justificación alguna. A mí personalmente, ya solo con el tema de que me ha ganado durante toda la temporada y que me gusta más que Rolfo en estos momentos, yo pondría a Esme de titular. Sí, he puesto a Claudia Pina de titular porque creo que se lo merece y porque creo que puede ser una pieza determinante en estos espacios que hemos hablado anteriormente de aprovecharlos para contraatacar al Arsenal. Yo entiendo que Pea Romeo quizás la entienda más como un revulsivo, o que incluso se la guarde para precisamente por si se encalla el partido, pero yo siempre soy partidaria de leer el partido desde un inicio y no leerlo y adaptarte desde una mitad, ¿no? Y empezar y salir con todo desde el principio. También es verdad que el Barça tiene mucho banquillo y que ponga a quien ponga va a salir bien, pero esta es mi opinión personal porque a mí me gusta muchísimo Pina. También Salma va a hacer un muy buen trabajo si sale de titular, pero bueno, justificación poca la que estoy haciendo, sinceramente. Respecto al Arsenal, quizás tengo un poco más de justificación, porque como he dicho anteriormente, para mí hay dos 11 tipos, y es que el Arsenal sale con un 4-3-3 normalmente, y si no sale con un 4-2-3-1. Este 4-2-3-1 no creo que salga, más que nada porque lo utilizaron contra el Real Madrid y perdieron, pero es cierto que un 4-2-3-1 frente a un 4-3-3 que lo lleva el Barcelona quizá pueda ser mejor y les pueda beneficiar en el sentido de romper líneas y no estar jugadora a jugadora, sino hacer una defensa más zonal. Pero no lo sé, tampoco soy aquí un analista, ni soy staff de ningún equipo, ni nada, ya lo sabéis esto.
¿Habría alguna duda en portería por parte del Arsenal? Que esto sí que lo he leído en muchos análisis y también lo sé porque he analizado cada 11 que ha sacado el Arsenal y creo que va a poner a Van Domselaar, o al menos es lo que yo pondría. Más que nada porque en Champions ha hecho 20 paradas, no ha encajado, o sea, ha tenido 3 porterías a 0, mientras que Zinsberger ha hecho 12 paradas con 0 porterías a 0, o sea, el balance para mí es bastante claro. Del Arsenal la máxima goleadora es Mariona y Russo, son las dos, y Ford, que la sigue con 7, y en cuanto a los MVPs de los partidos, el ranking es Russo y luego un empate de Mariona y Kim Little, ¿vale? Esto como información bastante destacada por parte del Arsenal. Jugadoras clave por parte del Barça. Para mí, ese centro del campo es el que va a tirar mucho. Ese APA, ese Alexia Patriaitana, creo que van a ser la clave. Y luego voy a poner a Pina porque pienso que va a dar la talla en este tipo de partidos y puede ser esa jugadora diferencial. Por parte del Arsenal voy a destacar a Mariona Caldentey porque debo hacerlo, porque era mi jugadora preferida en el Barça y lo sigue siendo ahora porque es una jugadoraza. Voy a destacar a Alessia Russo. Creo que Chloe Kelly le puede dar un punch de dinamismo y de velocidad que igual tendremos que estar bastante atentas. Dicho esto, porra, quiero que comentéis aquí abajo vuestro 11, vuestra porra, como siempre, para seguir con ese porrusillo, que estamos terminando ya, que nos quedan 2 partidos de porrusillo, a ver quién gana. Yo digo que ganamos con 2 goles, 0-2 para mí. Voy a ser muy cauta, es lo que hay. Creo que es una final novedosa, innovadora, que tienes que intentar conocer a tu rival porque no es un Olympique de Lyon y quizás no las tienes tan conocidas porque además han cambiado a la entrenadora y todas estas movidas. Una cosa, recomendaciones para quien viaja a Lisboa, todo por aquí, todo en mi Twitter, lo tendréis también en la cajita de descripción. No hay huelga de metro, he podido contrastar esta información. Hay un fan festival, podréis ver a Kat, hay horarios para ver a Kat también. Hay muchas recomendaciones del estadio y para quienes nos quedemos en casa, los de Barcelona. Hay una pantalla gigante en el Parc de les Glòries y también lo podréis ver en la Casa Seat, pero creo que se compran las entradas por anticipado, así que estad atentos a eso. Retransmisiones en DAZN, plataforma y en YouTube. Empezarán a las 5 seguramente. En TV3, que también empezarán a las 5. Y en RTV, que también tendréis comentarios en catalán. Y Movistar, por supuesto. Yo no haré retransmisión porque quiero ver bien, quiero disfrutar el partido, pero me grabaré la reacción, seguramente pondré mi camarita y me veréis a mí la cara, no sé si lo subiré, si no, no sabemos. Y os espero el domingo para el análisis de este partido, como siempre. Y nada, gente, rezando a las diosas del fútbol, pues para ganar esta Champions, para levantar nuestra Champions, para estar muy felices, para decirlo con la boca llena, para demostrar un buen fútbol, que es lo que sabemos hacer, para ganar. Pero pase lo que pase, que no sabemos lo que será, pasadlo muy bien, disfrutad, aunque no podáis, pero vivid vuestras emociones al máximo. En Lisboa, en casa, con colegas, solos, solas, lo que sea, pero disfrutadlo. Y como siempre digo, sea bueno o sea malo, vivid las emociones al máximo. Espero que nos veamos en el próximo vídeo, el domingo. Vale, os espero aquí. Muchas gracias por estar apoyándome esta semana. Nos vemos el domingo. Chao, gente, disfruten, disfruten, disfruten. ¡Visca el Barça!